Buenos días a todos. En 5 minutos iniciaremos el webinario. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Es un placer para mí presentaros este webinario que vamos a dar inicio en este momento sobre informes no financieros. A lo largo de un ratito de esta mañana vamos a debatir con expertos sobre si los informes financieros o informes de sostenibilidad son una obligación o son realmente una oportunidad para las empresas y organizaciones que los elaboren. Eh, es una mañana particular porque la orientación de este webinario no es una orientación teórica en la que contamos las cosas como son e intentamos dar una clase, ¿no? Lo que vamos a intentar es dar la opinión subjetiva, y remarco bien, subjetiva de expertos basados en la experiencia. Es decir, después de todo este periodo o esa experiencia de las personas que van a compartir con nosotros esta mañana, eh, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión real? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Y por eso remarco lo de su opinión subjetiva desde la experiencia, ¿vale? Para ello vamos a contar con varios expertos y bueno, primero presentarme yo. Mi nombre es César Martín, soy el responsable de RSC de la empresa Prisma, de la empresa que organizamos este seminario. Entre los expertos que van a debatir o van a dar su opinión subjetiva esta mañana, en primer lugar tenemos a Marta Arbeloa. Marta es nuestra gerente de sostenibilidad
en el área de Prisma de consultoría, pero nos va a dar una doble visión que yo creo que es un punto añadido de este webinario. Va a dar su opinión subjetiva desde el punto de vista de consultora como elaboradora de memorias y también desde el punto de vista de verificadora de memorias. Marta es auditora jefe, calificada por AENOR para informes de sostenibilidad según GRI y para también informes no financieros según la ley 1118. Buenos días, Marta. Buenos días, César. Buenos días a todos. No me equivoco si digo que posiblemente Marta sea de las personas de España que más memorias ha elaborado y verificado. No creo que vaya muy descaminado, pero... No, quizás no, que haga las dos cosas quizás no va desencaminado, no. También tenemos a Alexandra Herrero, también es gerente del área de sostenibilidad, especializada en su caso en gestión de personas. Y ella nos va a dar también una visión práctica de cómo facilitar su trabajo de elaboración. Nos va a presentar una pequeña aplicación o herramienta muy sencilla para ver cómo podemos facilitar ese proceso de elaboración que tanta guerra nos da. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, y como todo buen programa, tenemos una estrella invitada. En este caso, yo creo que la mejor estrella que podríamos tener es Ignacio Pérez Carasa. Ignacio es director de Relaciones Institucionales de ALSA y además responsable de responsabilidad corporativa. Yo creo que su visión nos va a dar una idea fenomenal de en qué están trabajando las empresas punteras, las empresas referentes. Y estamos encantados de tenerte con nosotros. Ignacio, buenos días. Buenos días a todos. Lo de las estrellas yo creo que está más encuadrado en otros sectores, pero aún así se agradece mucho. Muchas gracias. Bueno, luego tendremos la ocasión de debatir con Ignacio. Pues diversas estrategias que ha puesto en marcha ALSA y diversos planes de acción que ha incorporado. Yo cuando conocí a Ignacio ya hace tiempo, ALSA ya era una empresa puntera en responsabilidad social, pero decidieron normalizar o sistematizar esta responsabilidad social. Luego nos lo contará. Yo creo que es muy interesante y por eso le tenemos hoy con nosotros. Bueno, pues sin más dilación vamos a dar comienzo a este seminario. Os veo en unos momentillos. Hasta ahora. Deciros también que a lo largo del webinario podéis plantear cualquier pregunta en el chat. Tenéis en el panel de control, tenéis una parte de preguntas donde podéis hacer la pregunta que consideréis oportuno y al final dejaremos un tiempo para responder esas preguntas, ¿vale? Para no interrumpir durante la marcha, bueno, pues las dejamos para el final. Yo quería empezar este webinario. Me cuesta mucho decir la palabra webinario, yo prefiero decir seminario porque siguen siendo seminarios, aunque los hagamos por vía web, pero sigue siendo un seminario. Pues yo quería empezar este seminario sentando un poco las bases, de dónde venimos en esto de informes de no financieros, informes de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Mirad, tradicionalmente la palabra sostenibilidad y luego muy relacionado responsabilidad social corporativa, nos indica que tenemos tres patas que tenemos que cuidar, ¿vale? En las que nos tenemos que poner el punto de mira y estar pendientes de ellas, que son la pata económica, la pata social y la pata medioambiental. Esta es la base de la sostenibilidad de una empresa, de cualquier organización. Claro, cuando nos fijamos en la pata económica, nos damos cuenta que esta es la más cuidada de las empresas. Está claro, desde siempre, ¿no? Si no trabajamos la pata económica, no podremos seguir trabajando la social y la medioambiental. Con lo que tradicionalmente, oye, pues todos en la empresa se marcan como prioridad garantizar la sostenibilidad económica de las empresas. Y una de esas patas, una de esas vertientes que tiene la económica es el informe financiero. Las empresas están obligadas a hacer un informe financiero y para ello hay una normativa muy exhaustiva, hay unas auditorías muy exhaustivas, te pueden poner sanciones, te pueden incluso llegar a cerrar una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la pata económica la teníamos tradicionalmente muy cuidada. Y, por supuesto, también hay un informe financiero que hay que elaborar. Pero ¿y qué pasaba con las otras dos patas de la sostenibilidad, la social y la medioambiental? Bueno, pues que no estaban tan cuidadas y mucho menos había la obligación de hacer un informe no financiero que cubriera estas dos patas, ¿vale? Como consecuencia de ello, pues hay organizaciones que se dieron cuenta y nace GRI. ¿GRI con qué objetivo nace? Bueno, pues crear el primer estándar mundial que nos ayude
a cualquier organización a elaborar un informe no financiero. De tal manera que si yo soy de un sector, me pueda comparar con otra empresa de un sector. Es decir, me dice qué indicadores, qué información mínima tengo que reportar para que pueda compararme y para que aporte esa transparencia que un informe no financiero aporta, ¿vale? Es decir, me está diciendo, oye, en relación a tus empleados tienes que decirme, pues, cuántos empleados tienes por sexo y categoría profesional, cuál es la edad media. En relación al medio ambiente me tienes que decir qué emisiones tienes de directas, indirectas, etcétera, etcétera, para que de alguna manera todas las organizaciones se pongan en marcha, ¿vale? Insisto, esto nace como algo voluntario para aquellas organizaciones comprometidas. Yo recuerdo, también como auditor jefe de Memorias GRI, de Informes GRI, que allá por el 2008 ya empecé a hacer alguna auditoría de informes no financieros, basados en GRI, informes voluntarios. Y por aquella época solo hacíamos a las grandes corporaciones, a las grandes empresas. Solo aquellas importantes, pues para accionistas, para inversores, querían de manera voluntaria tener este informe. Pero estoy hablando ya de hace más de 10 años, ¿vale? Cuando nació GRI. A lo largo del tiempo ha ido evolucionando, ha sacado distintos estándares hasta que llega al estándar actual o distintas guías hasta llegar al nivel de certificación actual o de exigencia actual, ¿vale? Que luego hablaremos de ello. Pero es el primer estándar global que puede aplicar a cualquier organización. Curioso, os pongo aquí que España es de las, no me atrevo a decir a día de hoy, pero ha estado entre la número 1 en informes presentados a GRI, ¿vale? Para que veáis en España cómo nos hemos tomado esto en serio, desde siempre. Claro, cuando las empresas ya están acostumbradas a elaborar informes GRI, cuando ya no solo a lo largo de esos 10 años que os cuento han sido las grandes corporaciones las que las han elaborado, sino que ya empieza a haber pymes y pequeñas empresas que elaboran basadas en GRI, resulta que se aprueba la ley 1118 de 28 de diciembre, ¿vale? Una ley, y aquí sí que os voy a dar mi versión subjetiva, que parece que fue aprobada en borrador. Tenía que aprobarse antes de que acabara el 2018 y resulta que se aprueba el 28 de diciembre y da a las empresas 3 meses para aplicarla, aquellas que les aplique, ¿vale? Pero cuando tú lees esa ley, te das cuenta de que el que la ha hecho, bueno, pues se ha acordado de GRI, se ha acordado de otras normas que poco tienen que ver con informes no financieros. Hay algunas definiciones muy claritas y otras no tan claritas. Bueno, no voy a profundizar porque luego nos va a contar Marta qué pasa con esta ley. Pero, de repente, cuando estábamos trabajando en GRI, cuando las empresas estaban haciendo informes de sostenibilidad en GRI, se nos aprueba la ley 1118, ¿vale? Que aplica, en primer lugar, solo a las empresas de más de 500 empleados que además cumplan estos requisitos que tenéis ahí. Pero bueno, vamos a quedarnos con esa cifra, más de 500 empleados. ¿Qué pasa? Pues que muchas de estas empresas de más de 500 empleados ya reportaban con GRI. Ningún problema, porque GRI a priori es más exigente. Pero ¿qué pasa con las que no reportaban con GRI? Pues que esto se convierte en una obligación que tienen que darle cumplimiento en menos de 3 meses. De aquel momento ya han pasado 2 años. Este año vamos por el tercer periodo que vamos a reportar. Ya tenemos experiencia suficiente como para poder contaros cosas importantes en este seminario, ¿vale? Mirad, algo importantísimo. Si veis aquí esta transparencia que os pongo, aquí a la izquierda tenéis GRI, lo que nos obliga a reportar, ¿vale? GRI nos dice, usted, si quiere hacer una memoria bajo mi estándar, tiene que darme estos contenidos, tiene que contarme su estrategia, qué organización es, cuáles son sus grupos de interés y además todos estos indicadores, ¿vale? Ahora contaré que en realidad no son todos, pero además todos estos indicadores. Y ahora viene la ley 1118, aprobada el 28 de diciembre del 2018 y nos dice, si usted cumple ese requisito de más de 500 empleados, que por cierto, se me ha olvidado deciros que el año que viene aplicará las de más de 250 y vamos a seguir teniendo los mismos problemas a no ser que cambie la ley. Es decir, si usted le aplica la ley, tiene que reportarme, hacerme un informe con estos contenidos. Contarme el modelo de negocio, su política, los riesgos que tiene e indicadores clave. Y como indicadores, la ley te dice, tienes que reportarme indicadores de la parte social y de personas, de derechos humanos. Bueno, si comparáis los cuadros de GRI con los de la ley, nos damos cuenta que son muchos de ellos coincidentes. Tenemos el cuadro medioambiental, tenemos el cuadro de desempeño ambiental, tenemos el cuadro de sociedad, tenemos el cuadro de sociedad, tenemos el cuadro
de social y personas, bueno, pues aquí tenemos el de sociedad y el de prácticas laborales, es decir, al final, más o menos, tienen un nivel de coincidencia muy grande en todos los apartados, ¿vale? Es más, GRI es mucho más exigente. Por eso decía que las empresas que hacen GRI, que hacían tradicionalmente, les va a costar muy poco adaptarse a la ley. Pero claro, si a mí ahora me dices que te tengo que reportar pues los datos medios de mi plantilla por sexo, edad y categoría profesional, el salario medio por edad y por categoría profesional, las horas de formación que he dado. Hay empresas que eso no lo tienen estandarizado, que les cuesta mucho reportarlo, ¿vale? Y esto se convierte en una pesadilla, literal, y así lo he podido comprobar. Es decir, para yo recopilar en especial los datos de personas, si no estoy preparado, si no venía de una tradición en sostenibilidad, esto se me convierte en una pesadilla, ¿vale? Pero además hay una peculiaridad. La peculiaridad es lo que os decía al principio, que son las diferencias que tenemos entre GRI y la ley. GRI nos dice, de todo eso que os he puesto antes, de todos esos cuadros, nos dice, solo voy a reportar la información material. La información material es aquella que los grupos de interés de mi organización consideran importantes, ¿vale? Con lo cual, estoy obligado a consultar a mis grupos de interés. Les haré encuestas, les haré focus group, lo que considere, de tal manera que identifique qué es material y de esto material establezco una correspondencia con los indicadores GRI para reportar solo aquellos que considere material. Por ejemplo, si resulta que mi organización es una empresa, un despacho de abogados que trabaja en Madrid, que sus emisiones son prácticamente nulas, bueno, pues resulta que el indicador de emisiones a lo mejor no es material, ¿vale? Con lo cual no tendré que reportar emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Por contra, si soy una industria que sí que tiene emisiones relevantes, tendré que reportar esos indicadores de emisiones, ¿vale? Pero eso lo voy a definir con mi informe de materialidad. ¿Qué pasa con la ley? Que no me obliga a hacer un informe de materialidad. Y este ha sido uno de los grandes puntos de discordia entre auditores y elaboradores de memorias. La ley en ningún momento te dice que tienes que elaborar un informe de materialidad. Lo único que te dice, fijaros, lo único que nos dice es que tenemos que reportar indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta y que cumplan con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad. Punto. ¿Y cuáles son estos indicadores clave? En principio, todos los que te dice la ley estamos obligados. No podemos dejar de reportar ninguno de ellos, ¿vale? Por consiguiente, ese material nos crea una indefinición, nos lleva a una indefinición que no sabemos si tenemos que aportar alguno más, si tenemos que hacer un estudio de materialidad, porque la ley no lo concreta, solo te pone esta frase. Y a continuación te da un listado de indicadores que son los que hemos visto antes, ¿vale? Por eso, en principio, la ley es la ley. Si me dice un indicador, yo lo tengo que reportar. Y no podré excluirlo de ninguna manera. Al menos aquellos que me obliga la ley y que están definidos en la ley. El problema es que la definición de algunos indicadores están muy bien definidos y otros, bueno, pues no tan bien. No sé en qué unidades tengo que reportarlos, no sé si me aplica a un periodo concreto o al periodo global de consolidación de las cuentas, etcétera, etcétera. Bueno, eso luego nos contará Marta su visión más particular, ¿vale? ¿Qué más particularidades o qué más diferencias tendremos entre GRI y la ley? Principalmente esto, que GRI nos pide este informe de materialidad, este estudio de materialidad, y la ley no. La ley tenemos que reportar sí o sí. Se me dio la casuística, por ejemplo, para que veáis, de una empresa, una gran consultora, una gran auditora que nos verificó una de las memorias que elaborábamos, que nos obligaba a hacer un estudio de materialidad. Decíamos, oye, la ley no lo dice. Y me dijo, no, pero es que nosotros tenemos un grupo de trabajo de varias consultoras que hemos decidido que hay que hacer un estudio de materialidad. No me vale, porque la ley no lo dice. Tú puedes tener tu grupo de trabajo, tú puedes tener tu estándar particular de tu consultora, tu certificadora o lo que quieras. Pero la ley, aquí jugamos con la ley, ¿vale? Y es algo obligatorio, no es GRI, en el cual sí yo decido, mediante un estudio de materialidad, lo que reporto o no. Bueno, y otro punto importante, GRI es voluntario.
¿vale? La verificación voluntaria e independiente por una entidad reconocida por GRI. Es decir, GRI dice qué entidades pueden verificar en su nombre, ¿vale? Y esta verificación es voluntaria. Sin embargo, la ley es obligatoria para aquellas empresas que les aplica. En este caso, a la mayoría de las más de 500 empleados. Pero fijaros, ¿qué nos dice la ley? Aquí otra de sus grandes diferencias. Verificación obligatoria por un prestador independiente de servicios de verificación. ¿Y quién es un prestador independiente? Pues desde un freelance que se autodeclara independiente hasta una verificadora de las Big Four, de las grandes consultoras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, puede ser desde el más inexperto hasta el más experto. Y aquí tenemos una amplia variedad de empresas que verifican memorias. Claro, según quien me la verifique puede aplicar un criterio por otro, lo cual es una equivocación, porque insisto que la ley es la ley y tenemos que cumplirla tal cual, ¿vale? Y es obligatorio. Bueno, y entonces con todo esto que os estoy contando, o este antecedente que os estoy contando entre GRI y entre la ley, para que veáis la diferencia entre uno y otro, ahora me cabe responder a esta pregunta. Después de todo este tiempo, después de estos 3 años que llevamos elaborando ya el tercer periodo que estamos elaborando informes según la ley, ¿qué ha supuesto esta ley? ¿Una oportunidad? ¿Es una obligación? ¿Es una obligación que además representa un trabajo extra que no vale para nada más que recopilar los datos? Bueno, pues para darnos un poquito de luz a todo esto, os voy a dejar con Marta Arbeloa, que como os decía, bueno, pues es nuestra gerente de sostenibilidad y quizá la persona a nivel nacional, y no me equivoco, estoy seguro de ello, aunque no lo pondrá en ningún libro Guinness, que más memorias ha elaborado y verificado, ¿verdad, Marta? Pues sí, no sé, la verdad es que teníamos que hacer un ranking, pero sí, yo creo que cerca puedo estar. Porque Bueno, como decía César, ese doble papel de verificador y elaborador de memorias, al final, a lo largo del año, ves un montón de informes, un montón de memorias y sufres muchas verificaciones y ahí es donde ves los errores que se van cometiendo y esa es un poco la visión que os vamos a dar. perfecto. Entonces, bueno, César, hasta luego. Bueno, como se estaba... Ay, perdón. Eso. Perdonad porque estoy aquí y solo me veo a mí. Bueno, quito la cámara. Espera. Vale. Ya, perdonad porque es que solo me veía a mí. Vale. Bueno, como se estaba diciendo César, aquí tenemos dos diferencias grandes. Y es que hasta diciembre de 2018 las memorias de sostenibilidad eran voluntarias. A partir de la entrada de ley del 11-18, estos informes no financieros pasan a ser obligatorios. Como ya os iba comentando César, hablamos, si os fijáis, hablamos de memorias de sostenibilidad e informes no financieros. ¿Es que son cosas distintas? A ver, vale, las memorias de sostenibilidad en general estaban basadas en GRI, los informes no financieros son de cumplimiento de ley. Pero en el contenido realmente son lo mismo. O sea, y eso es lo que vamos a ver, realmente es lo mismo. Son unas apreciaciones que hablamos de informe no financiero porque es la ley en la que así lo denomina, habla de información no financiera. Entonces, de esa manera los distinguimos lo que estamos haciendo de manera obligatoria en lugar de voluntaria. Pero veremos que las diferencias son prácticamente inexistentes entre una cosa y la otra. Entonces, lo que os decía César, ¿qué pasó cuando salió esta ley? Bueno, pues que las empresas que reportaban voluntariamente tampoco sufrieron gran impacto porque esas memorias de sostenibilidad ya daban cumplimiento con la ley prácticamente en su totalidad. El mayor impacto que pudieron sufrir fue en el tema de los plazos. O sea, antes era la organización la que establecía en qué plazo quería sacar su memoria y ahora ya pues la ley es la que nos lo marcaba y en la mayor parte de los casos nos está diciendo que las tenemos que tener elaboradas y verificadas en el primer trimestre del año. Eso también ha supuesto, claro, un problema de agenda muy importante
tanto, bueno, para las empresas, para los verificadores y para los elaboradores, para los consultores. ¿Qué pasó con los informes no financieros? Con estas empresas que no estaban reportando, que nunca se habían planteado reportar este tipo de información y de pronto se veían obligadas a ello. Aquí ya, digamos que levanto un poquito más de ampolla, ¿no? Porque sobre todo eran empresas que no se planteaban que tuviesen que dar datos ambientales, información sobre su comportamiento ético y sobre todo sobre su gestión de recursos humanos, que yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, es lo que más ha escocido, es que de repente se les esté obligando a dar datos salariales, fundamentalmente el tema de datos salariales. El GRI no lo pedía al principio y ahora ya la ley sí que nos obliga. Y esto sí que ha sido el mayor de los problemas, porque diría que el mayor porcentaje de las salvedades que van en las declaraciones de verificación vienen por ahí, por empresas que no quieren reportar información salarial, ya sea de sus consejeros o del resto de la plantilla. Esto, bueno, ya lo veremos, pero ¿es una equivocación? No, bueno, es voluntariedad de la empresa, pero es cierto que yo creo que al final acabarán reportando esta información todas, porque si tú no lo haces, pero tu competencia sí lo hace, al final parece que algo ocultas. Entonces, una vez vistos estos antecedentes, vamos a ver un poco cuál era el título de este seminario, como dice César, el ver si la obligación de cumplir con la Ley 1118 se puede convertir en una oportunidad o simplemente es una obligación legal. Entonces yo, desde mi punto de vista de verificador y de consultor, os digo que es claramente una oportunidad. O sea, la ley me está obligando a reportar una información. Si me limito única y exclusivamente a cumplir la ley, eso es lo que hago, cumplo la ley. Pero si lo convierto en algo más, puedo tener ahí un abanico de posibilidades que puede hacer que mi informe no financiero sea muy aprovechable, sobre todo por otras áreas de la empresa. Entonces yo considero que el convertir un informe no financiero en una memoria de sostenibilidad, y aquí hago esa diferencia de la denominación para que entendamos un poco lo que tenemos en la cabeza que es una cosa y que es otra, ¿vale? Entonces, el convertir estos informes no financieros en memorias de sostenibilidad es una clara oportunidad, porque si lo que tenemos entre manos ya es una memoria de sostenibilidad, lo que vamos a tener es una herramienta de transparencia, que es algo que ya hace años ya que nos viene demandando realmente todos los grupos de interés, la sociedad. La transparencia vale en las administraciones públicas, pero también en las empresas. Si yo tengo una empresa que no es transparente, que no informa, me da la sensación de que es una empresa que algo oculta. Entonces, en cambio, una empresa que informa, que es transparente, pues me parece que es una empresa, no sé, de la cual me puedo fiar, incluso puedo invertir. También nos proporciona un canal de comunicación con los grupos de interés. Como decía César, ahí está el tema de los estudios de materialidad, por ejemplo, que nosotros también hacemos, y diría que en el 100% de los casos, uno de los asuntos relevantes, de los asuntos prioritarios que se identifican, es la mejora de la comunicación con los grupos de interés, la mejora del diálogo con los grupos de interés. Bueno, pues esas memorias de sostenibilidad también nos sirven para eso, para mejorar esa comunicación con los grupos de interés. Y además está el tema reputacional. O sea, si yo soy más transparente, si mejoro la comunicación con mis grupos de interés, reputacionalmente me voy a ver reforzado. Y además siempre tened en cuenta que a vosotros os aplica la ley, pero a vuestra competencia es muy posible que también están obligados a hacer este tipo de informes. Entonces, si vosotros lo hacéis mejor, pues reputacionalmente vais a salir mejor también. Entonces, por eso digo, esto sí que hay que valorarlo, es decir, en vez de cumplir solo la ley, vamos a hacer algo más, vamos a intentar hacer algo más, porque este cumplimiento va a ser al final una oportunidad. Entonces, claro, tenemos aquí, me diréis, vale, ¿y esto cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo pasamos de hacer un informe no financiero a una memoria de sostenibilidad? Vale, pues eso es lo que vamos a ir viendo más o menos y veréis que la diferencia prácticamente es minúscula, o sea, la diferencia es mínima entre hacer una cosa y la otra. Cuando yo hago un informe no financiero,
pues puedo hacer esto, que es el típico informe que sale del área de financiero, además, porque está muy relacionado con lo que eran informes de gestión. Bueno, pues ahí lo tengo. ¿Cumple la ley? Por supuesto, cumple la ley. ¿Pero sirve para algo más que para cumplir la ley? Pues sinceramente, os diría que no. Os diría que las únicas personas que se leen esto somos los verificadores, y porque no nos queda otro remedio, porque de verdad es duro. Es duro sentarte a 100 páginas así, donde se habla del desempeño ambiental, social de una empresa de esta manera. O sea, son un verdadero tostón. Pero bueno, cumplimos la ley. Ahora, es lo que os digo, ¿lo podemos usar para algo más? Pues os diría que no. Es más, lo dudo. Dudo que esto se pueda usar para algo más. Pero es que también lo podemos hacer así. Que esto es lo mismo, porque el contenido, la información que contienen este tipo de informes, este tipo de memorias, y esta es la misma. Es exactamente la misma. Responden a la ley. Pero aquí hay un espíritu de, al menos de querer que alguien se lo lea, no solo los verificadores. También, y simplemente con el uso de recursos gráficos, parece una tontería, pero una cosa de colores es un poco más agradable que el blanco y negro, ¿no? Pero estoy utilizando recursos gráficos, imágenes, doy las cifras de otra manera, de manera que el análisis de esas cifras, el análisis de mi evolución sea un poco más sencillo de entender. Puedo destacar información. Pensad que los datos que tenemos que meter, los datos que nos obliga y la información que nos obliga a meter la ley, no siempre salimos bien. O sea, hay en cosas que hay en desempeños que lo podemos tener, el año ha podido ser mejor y en otros ha podido ser peor. Bueno, pues al menos esta manera de dar la información también nos proporciona una herramienta para intentar destacar en aquello que sea bueno, aquello que se me haya dado mejor a lo largo del año. Pero la historia es eso, entre hacer este tipo de memorias y hacer esta, la diferencia es mínima y los esfuerzos son los mismos. Entonces, sé que pensáis que no es así, pero realmente sí es así, porque vamos a ver por todas las fases que tienen que pasar estos informes, que era lo que decía César, esta pesadilla, este infierno, yo de verdad los denomino cuando llega, digo, o sea, estamos ya con el infierno de los informes y de las memorias. ¿Por qué el infierno? Porque el trabajo que conllevan es realmente duro. Normalmente los CEOs o los directivos no entienden muy bien el trabajo que conlleva, pero de pronto recopilar toda esta información de una organización y con los plazos que manejamos es realmente agotador. Entonces vamos a ver si con estos esfuerzos podemos hacer una cosa o podemos hacer la otra. Entonces, cuando yo me pongo a hacer un informe no financiero, lo primero que tenemos que tener clarísimo es cómo debe ser la información. Entonces, la información debe ser completa, es decir, tiene que cumplir con la ley. Lo que os estaba comentando, César, si la ley me pide que tengo que desglosar mis datos de plantilla en 8 categorías distintas, porque tengo desglose de sexos, edades, categorías, etcétera, pues tengo que tenerlo así. No me vale, no, es que nosotros lo hacemos de otra manera, no. Y si no lo tengo así, si no cumple en alguno de esos apartados con la ley, tengo que justificar el porqué. Además, tiene que ser veraz, o sea, que tiene que ser cierta. No puedo estar maquillando datos. Tiene que ser trazable, tengo que saber de dónde vienen los datos y comparable. Por eso me voy ajustando a GRI para que pueda ser comparable con otros. Y sobre todo, no perder de vista que tiene que ser verificable. O sea, cuando yo recopilo la información, siempre tengo que tener presente que al final de todo el proceso me va a venir un auditor, un verificador, a ver que la información es completa, es veraz, es trazable y es comparable. Entonces, el primer paso que damos, recopilamos la información. Vale, pues a la hora de recopilar la información, llego pues desde el financiero, o desde la consultora o desde el responsable que le haya tocado hacer esto. Lo primero que tiene que perseguir a la hora de recuperar la información es que se cumpla con la ley. Lo que estaba diciendo, o sea, toda la información que me está pidiendo la ley que tengo que presentar, tengo que recopilarla. Y además que se ajuste a GRI, que es verdad que habla de otros indicadores, pero realmente el que se ajusta de verdad a lo que está pidiendo la ley es GRI. Es más,
es la ley la que ha cogido GRI y lo ha copiado. Entonces, en su práctica totalidad, se está refiriendo la ley a indicadores GRI, salvo en algunos pequeños datos, como puede ser el de salarios o brecha salarial, que es cierto que ahí GRI no entraba. Y quizás ahí es donde está peor definido, ahora también lo veremos a la hora de la verificación, donde quizás está peor definida la ley y al no tener un estándar que lo respalde. ¿Qué tenemos que también tener en cuenta a la hora de recopilar la información? Que sea veraz y por lo tanto que sea trazable. Esto os lo pongo ahí relacionado porque aquí está una de la madre del cordero, ¿no? Es decir, la única manera de comprobar que un dato, que una información es veraz, es que sea trazable, ¿vale? Entonces, por lo tanto, ahí os insisto, recopilar las evidencias del origen de los datos. Es decir, cuando estéis solicitando información, cuando estéis recopilando la información, dejad muy claro a la persona que le estáis pidiendo la información, recalcadle que va a venir un verificador, que va a venir un auditor para ver de dónde ha salido el cálculo de ese dato, a ver de dónde ha salido el dato. ¿De acuerdo? Si se pierde esa trazabilidad, ahí es donde empiezan los grandes problemas en las verificaciones y suelen ser los más habituales, ¿vale? Para comprobar la trazabilidad de un dato no es que me enseñes un email diciéndome que te lo mandó el área de medio ambiente hace 3 meses. No, yo lo que necesito ver es el área de medio ambiente de dónde sacó el dato. Entonces esto, de verdad, o recopilar las evidencias o al menos le dejáis muy claro a los distintos responsables que se están reportando la información que tiene que ser trazable, que la trazabilidad hay que guardarla y que alguien va a venir a comprobarla, ¿vale? Una vez que tenemos recopilada la información, pasamos a elaborar el informe. Y aquí quizás es donde puede haber alguna pequeña diferencia entre hacer un informe no financiero que solo quiere cumplir la ley o en hacer algo más, lo que ya podríamos llamar una memoria de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque a la hora de elaborar el informe tenemos que darle una estructura y hay que redactarlo, que parece fácil, pero tiene también sus cosillas. ¿Por qué? Porque los errores que se suelen cometer son estos. O sea, la verdad es que yo cuando verifico, hay veces, y son bastantes, que me da la sensación cuando me ponen el informe delante, que soy la primera persona que se lee ese informe y posiblemente vaya a ser la última. O sea, hay muchísimos informes con los cuales tienen una ausencia total de estructura. O sea, no eres capaz, tardas media hora en encontrar un dato, no entiendes, no tienen índice, o si el índice lo tiene, no tiene ni pie ni cabeza. Están llenos de frases inconexas porque lo que se maneja es el copia-pega, porque no se hacen con mucho cariño, la verdad. Reiteraciones abundantes, o sea, nos pueden hablar del mismo tema 7 veces, 10 veces, o sea, que lo vuelves a encontrar y dices, pero de verdad, otra vez me estás hablando de esto, y ya, bueno, por no hablar de las erratas, o información no relevante, lo que os estaba diciendo César también. O sea, no puede ser que una empresa de transporte de mercancías por carretera me esté contando su desempeño ambiental en una página y luego se tiren, pues yo qué sé, 3 páginas contándome que han patrocinado una carrera de sacos en un pueblo, porque es que al final estas cosas pasan. Entonces, lo primero, que no sea un copia-pega de distintas áreas soltando información y luego lo metes todo en un documento y ahí lo tienes. Más que nada, porque yo cuando veo esto, y hay veces que en la verificación, hombre, pues también intento no dar mi opinión así en bruto. Como decía César, mi opinión es subjetiva. Pero más o menos sí que dejo caer que hay veces que nos olvidamos de que esos informes van a ser públicos. Entonces, vale que igual solo me interesa cumplir la ley, pues me parece perfecto, pero lo vas a tener en tu web. Y lo vas a tener en tu web 5 años. Y si yo soy un grupo inversor y estoy pensando en invertir en tu empresa, voy a tirar de estos informes. Y hay algunos que de verdad son muy, muy mejorables. Entonces,
ahí sí que os digo, por favor, cuidad esto, al menos que alguien se lo lea, cuidad el informe porque va a ser público, porque va a ser lo que os va a representar, es una especie de carta de presentación que dejáis ahí en vuestra web. Entonces, esto, cuidadlo. ¿Cuáles son mis consejos? Pues a ver, evidentemente, que le deis una estructura definida, que sea fácil encontrar la información, que la redacción esté más o menos cuidada. O sea, no hace falta que esto sea literatura de la buena, pero bueno, una redacción, yo qué sé, que no esté llena de lo que decía antes, incoherencias, inconexión y sobre todo el tema de recursos gráficos, que eso sí que parece, no sé, parece una tontería, pero no lo es. O sea, es muy diferente el encontrarte un informe, una memoria en la que es todo texto, hasta los datos numéricos te los dan también en texto, a el poder utilizar gráficas de este tipo en la que es mucho más fácil analizar vuestra evolución, analizar los datos y es más lo que os decía, si queremos destacar aquello que hemos hecho bien, esta es la manera de hacerlo. Si yo lo pongo todo en un párrafo, están los que están bien y los que están mal. Entonces, esta es la manera de destacar un poco más y salir mejor en la foto. Así que esto sí que creo que es importante que lo tengáis bastante presente y sobre todo el que los informes van a ser públicos, porque yo sí que me he encontrado en verificaciones que ya ha llegado a un punto que digo, oye, pero es que sois conscientes de que esto lo vais a tener ahí. Y bueno, hay algunos que dan más importancia, otros menos, pero no sé yo lo que opinaría un CEO cuando encuentra un informe de algunos que hemos verificado colgado en su web. Pues a mí me escandalizaría un poco, ¿eh? Una vez que ya hemos elaborado el informe, pasamos a la verificación. Vale, entonces en la verificación, el auditor verifica que la información es completa, es veraz, es trazable, es comparable. Una vez que ha pasado por todo esto, hemos corregido, hemos hecho las correcciones correspondientes, nos da la declaración de verificación. Y aquí sí que quería daros unos pequeños consejos, algunos ya los ha mencionado César, pero sobre todo el que quiero que tengáis claro es que no es una auditoría de sistemas, sino es una verificación de la información que tiene el contenido del informe o la memoria. ¿Por qué os digo esto? Porque es verdad que aquí hay verificadores, o sea, que vienen del mundo de la auditoría de sistemas. Y hay veces que confunden un poco cuál es su papel aquí. Entonces, eso lo tenéis que tener muy claro vosotros a la hora de defender la verificación. O sea, la labor del verificador es comprobar que la información es completa, es decir, que cumplís con lo que dice la ley y que es veraz. Punto. O sea, no os puede exigir una mejora continua, no puede andar discutiendo cuál es la gestión de residuos que hacéis, si es mejor o es peor. Oye, tú lo estás diciendo, tú eres transparente, pero no te puedes estar pidiendo que establezcas medidas. Entonces, ahí tenedlo vosotros claro. Igual que también os digo que tenéis que tener muy claro en la verificación el tema del cumplimiento de la ley, esta información completa. Viene a raíz de lo que os decía César. La ley es muy puntillosa, muy específica en algunos campos, pero en otros lo deja muy abierto. El claro tema es el de brecha salarial, por ejemplo, que lo pone así, brecha salarial. ¡Puah! Entonces, aquí lo mismo. Vosotros lo que tenéis que tener en la mano, y ese es mi consejo como verificado, y bueno, como verificador, es la ley. Entonces, ¿el verificador qué te puede exigir? Lo que pide la ley. O sea, lo que decíamos, un verificador no te puede decir, hazme un estudio de materialidad. ¿Dónde dice la ley que me hagan un estudio de materialidad? O no me puede pedir un desglose de información que la ley no me pide. Así que ahí os lo recomiendo de verdad, tened muy, muy claro qué es lo que me está pidiendo la ley y en el momento en que el verificador me empiece a pedir otras cosas, muy finalmente, pues le paramos y decimos, no, yo cumplo la ley y la ley me dice esto, ¿vale? Y esto ya son consejos en verificación porque, claro, de todo nos vamos encontrando. Respecto a quién lo hace, pues es lo que os decía un poco César. Hemos tenido casos, como lo único que nos dice es un prestador independiente de servicios de verificación, pues aquí puede ser cualquiera. Puedo tener freelance. Hemos tenido experiencias con freelance, de clientes que pues, por cuestiones económicas han decidido contratar un freelance y la verdad es que ha sido un verdadero desastre porque
no sabían ni por dónde les daba el aire, o sea, no sabían ni qué es lo que tenían que hacer, ni cómo lo tenían que hacer. Nosotros como consultores hemos tenido que estar proporcionándoles modelos, prácticamente haciéndoles los informes. Entonces, al final, ¿te ha salido más barato? Sí, pero has pagado por un trabajo que no se ha hecho. Y no solo eso, es que la verificación, aparte de ser algo un poco incómodo, ¿no? Que te venga un auditor, un verificador, a ver si tu informe cumple o no cumple, si hay algo que está bien, que está mal, a la verificación se le puede sacar también mucho partido. Y es que al fin y al cabo llega un tercero y te comprueba si tu información es veraz. Y al final lo que hacemos en las verificaciones, en la mayoría de las ocasiones, es corregir datos. O sea, los datos han salido de un área, han salido de otro, han pegado 20 vueltas, pero nosotros llegamos, ponemos los pies en el suelo y decimos, venga, ¿esto de dónde sale? Y nos sirve para corregir datos. Y así al menos estáis seguros de que el informe que estáis publicando en vuestra web contiene datos reales, datos coherentes y datos consistentes. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos hecho la recopilación de información, la elaboración, la verificación, por esos 3 pasos tiene que seguir tanto, si lo llamo informe no financiero solo de cumplir ley, o si lo llamo memoria de sostenibilidad, que quiero que me sirva para algo más. Todo ese esfuerzo y ese infierno del que hablábamos realmente es el mismo para un caso que para otro. Y entonces, después de todo ese trabajo que os digo aquí, ¿qué es lo que quiero tener? Bueno, pues quiero tener un informe que cumple la ley y punto, y ahí lo voy a dejar, lo cuelgo, lo meto en un cajón, lo cuelgo en la web y no lo uso para nada más, se lo lee el verificador y punto. O quiero tener una memoria de sostenibilidad que al fin y al cabo pensad que esto es una herramienta de marketing bastante potente, porque ya no es solo que mejore mi comunicación con los grupos de interés, que sea una herramienta de transparencia. Esto también me sirve para enviárselo a mis grandes clientes. Me sirve, lo que os digo, para que grupos inversores miren y digan, oye, esta empresa parece que al menos intenta hacer las cosas bien. Entonces, yo lo tengo claro, o sea, yo os digo que con el mismo esfuerzo, porque es lo que os digo, es el mismo esfuerzo e igual contenido, tengo mucho más claro que quiero este tipo de memorias que este tipo de informes. ¿Por qué? Porque al final lo que tengo es que me repercute en una mejora en la imagen de mi organización y en la reputación, y tengo un canal de comunicación con los grupos de interés pues bastante potente. Así que esa es mi opinión sobre este tema. Espero haberos convencido y sobre todo que cuando voy a hacer verificaciones, por favor, que cada vez sean menos los informes de este tipo que me encuentro. Y también que cuidéis bastante esta parte que hablábamos de redacción, esta parte de estructura, redacción, porque de verdad acaban siendo un tostón y un infierno. Vale. Venga, muchas gracias. Gracias a ti, Marta, gracias a ti. Yo creo que los consejos que nos has dado, la verdad que son bastante útiles y estoy seguro que los oyentes los sabrán aprovechar. Muchas gracias, Marta. Luego, al final, si hay alguna pregunta, te volveré a llamar, ¿vale? Bueno, pues como decíamos al principio, tenemos una estrella invitada en este programa y en este caso es Ignacio. Ignacio, ¿estás ahí? Y aquí estoy. Genial. ¿Me veis? Te oímos perfectamente, te oímos, te vemos perfectamente. Y bueno, presentaba antes, decía que Ignacio es el director de Relaciones Institucionales de ALSA, además es el responsable de responsabilidad corporativa. Muchas gracias, de verdad, insisto, por tenerte aquí, porque para nosotros es un placer contar con tu experiencia. No te voy a robar mucho tiempo, pero sí quería, bueno, pues que nos pusieras un poco en antecedentes. Para que conozcan nuestros oyentes, ¿cuáles son las líneas principales de responsabilidad social, de sostenibilidad que tiene en marcha ALSA? Bueno, pues vamos a ver. Nosotros cuadramos todo a través de nuestra propia estrategia. Nuestra estrategia se desarrolla a través de 4 pilares, uno de los cuales es la excelencia, y a través de esa excelencia tenemos una línea estratégica clave que es la sostenibilidad. Esa sostenibilidad la articulamos a través de nuestros valores corporativos, que a su vez son 5, excelencia, seguridad, personas, clientes y comunidad y medio ambiente. Los valores
o las acciones que tenemos que poner en marcha para desarrollar una responsabilidad social corporativa, la alineamos con los estudios de materialidad que comentabais, que no dejan de ser pues, encuestas a nuestros grupos de interés. Entonces, a la hora de desarrollar esa estrategia, hemos encuestado a nuestros grupos de interés, les hemos preguntado sobre qué es lo que quieren que hacemos y nos sale bueno, pues esas líneas de acción que, alineadas a nuestros valores y alineadas a nuestra estrategia, definen nuestra forma de actuar. En concreto, bueno, pues yo resaltaría que actualmente nos estamos enfocando a las políticas y códigos de conducta y a la mejora del diálogo con los grupos de interés, que es un tema absolutamente demandado. A través de ello pues hemos implantado determinadas normas y sobre todo pues para mejorar la política y el diálogo con nuestros grupos de interés, lo que tomamos es la decisión de arrancar pues una memoria de sostenibilidad como las que estamos haciendo. Actuamos también en líneas de empleabilidad, actuamos contra la discapacidad y en la integración de todos los elementos o personas discapacitadas en la prestación de nuestros servicios de transporte. Y sobre todo, y de forma muy importante, nos enfocamos a la estrategia medioambiental. Como transporte público que somos, lo que estamos haciendo es reducir emisiones del vehículo privado mediante el fomento del transporte público, pero también como transporte que somos generamos emisiones y nos tenemos que preocupar de reducirlas. Trabajamos en la accesibilidad de personas con dificultad de movilidad y nos centramos sobre todo en la seguridad de nuestras operaciones, que ha sido intrínsecamente un valor que siempre movíamos, y últimamente en la seguridad también afectada por el COVID, en garantizar un acceso seguro a un servicio de transporte público como el nuestro en condiciones en las mejores y mayores condiciones contra el COVID. Y finalmente también tratamos de proteger a la tercera edad. Seguimos alineándonos y esta estrategia la que la alineamos también es con los objetivos ODS y en eso trabajamos en concreto pues en 3 objetivos. Estamos trabajando en el objetivo número 11 relativo a las ciudades y a las comunidades en donde operamos, y en particular de forma muy especial en prestar un transporte público seguro y sostenible y al mismo tiempo y de forma primordial para nosotros, reduciendo el impacto ambiental que tenemos en esas ciudades. Trabajamos también en el ODS número 8, sobre todo promulgando un trabajo decente y un trabajo seguro, en el 8.3 y en el 8.8. Y finalmente en el ODS número 3, que es la salud y el bienestar, en 3 objetivos muy concretos, en la reducción de los accidentes de tráfico, y en la reducción de la polución y de la contaminación. Entonces, básicamente esta es nuestra estrategia. Gracias, Ignacio. Bueno, yo creo que esto nos da una idea de la entidad y de la magnitud de vuestras líneas de acción. Yo sé que ALSA, bueno, pues tradicionalmente lleva en sus genes la responsabilidad corporativa. Ignacio, yo recuerdo hace ya bastantes años que hablábamos y me planteaste la idea de hacer un informe de sostenibilidad, pero vosotros no teníais obligación, lo que decía antes. ¿Por qué decidisteis hacer un informe de sostenibilidad cuando nadie os obligaba a hacerlo? Pues vamos a ver, nosotros en el año 2017 habíamos obtenido el sello de excelencia FQM 500 y dentro de unos, que como sabéis, bueno, pues es un sello muy exigente, es un sello que evalúa absolutamente todas las áreas de la empresa y sobre todo lo que nos da es o detecta muchísimas oportunidades de mejora. Ese sello FQM 500, bueno, una de las áreas de mejora clara que estableció era que ALSA desarrollaba una RSC definida y concreta, pero que estaba a medio camino de todo y faltaba realmente pues divulgarla, faltaba ponerle orden y sobre todo establecer una mejor relación con los grupos de interés, ¿no? Bueno, cuando yo asumí mis responsabilidades, yo venía desde dentro de la empresa, conocía la empresa evidentemente, pero asumía las responsabilidades de relaciones institucionales, comunicación y RSC. Lo primero que yo detectaba es que
hacíamos muchísimas cosas, pero no las comunicábamos bien, ¿no? Y entonces nos pareció que la mejor manera de poder divulgar lo que hacíamos y la mejor manera de poner en valor lo que ALSA representaba era por medio de una memoria, ¿no? Una memoria, y en aquel momento, bueno, pues evidentemente las alternativas que se nos ofrecieron y que nos ofrecisteis vosotros, pues fuimos un poco a los máximos, hasta establecer un sistema de gestión de la RSC, por un lado, establecer una memoria de sostenibilidad que en aquel momento nos planteamos si auditada o no auditada y conforme a la norma GRI, y fuimos al máximo, decidimos auditarla y decidimos hacerla conforme a la norma, y luego pues todo lo que eso llevaba en sí mismo, ¿no? Que era la elaboración de estudios de materialidad para dar respuesta a nuestros grupos de interés, ¿no? Para nosotros, ¿qué supuso de verdad? Bueno, pues supuso primero, tener un orden en la gestión de nuestra RSC, es decir, ALSA hacía prácticamente lo mismo que hace ahora, pero lo hacía, bueno, pues dentro de cada uno de los departamentos tenían su mejor entender sobre la RSC que venían haciendo, y se le dio un orden, de por qué hacíamos cada cosa en base a unos estudios de materialidad y, en definitiva, a los requisitos de nuestros grupos de interés. Se le dio una transparencia que hasta ese momento no existía. Al revés, o sea, no existía esa transparencia, pero nos encantaba poder tener esa transparencia y poder demostrar todo lo que hacíamos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues era el medio de dar una divulgación a todo lo que hacíamos, ¿no? Hasta el punto que hoy en día, para nosotros esa memoria pues es un poco el catálogo comercial. Yo siempre digo que de alguna manera nuestra memoria de sostenibilidad está realmente el valor añadido que ALSA presta como transporte público. El transporte en sí, pues hay un montón de empresas, creo que todas lo hacen muy bien, pero todo lo que además hacemos sobre ese transporte público y por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, viene en la memoria de sostenibilidad y es nuestro verdadero valor añadido. Luego tiene un evidente valor de divulgación y sobre todo, bueno, pues incrementa nuestra reputación, pero reputación basada en una transparencia contrastada y verificada. Básicamente lo hicimos por eso, o sea, lo hicimos porque nos lo exigían como área de mejora y sobre todo pues nos daba una transparencia a nuestra contratación que evidentemente es en 90 y tantos por ciento es una contratación pública, con lo cual podemos acreditar el cumplimiento de lo que hacemos. Gracias, Ignacio. Decir también que, bueno, de la mano de ese informe también fuisteis de las pocas empresas que hay que implantasteis un sistema global SR10, ¿no? Que también ayudó a esa herramienta de transparencia, primero gestión con SR10, luego transparencia con GRI, etcétera, etcétera. O sea que tenéis el kit completo de estandarizar y guiar la responsabilidad social. Pero lo curioso es que una empresa como la vuestra, de vuestro tamaño, no estabais obligados, no os aplicaba la ley de información no financiera. Sin embargo, el año que viene sí os va a aplicar, ¿verdad? ¿Esto va a suponer algún cambio en vuestra manera de reportar? Vamos a ver, a nosotros no nos afectaba por una cuestión muy concreta. Nosotros somos un grupo multinacional y consolidamos fiscalmente en el Reino Unido. Entonces, en España tenemos pues, un conjunto de sociedades en las cuales, bueno, al consolidar fiscalmente en Estados Unidos no nos afectó en el año 18 nada más que a dos de nuestras sociedades en concreto que tenían más de 500 empleados y una facturación determinada. Sin embargo, ahora con el Brexit, a partir del año que viene, la consolidación fiscal se va a producir en España. Habrá otra consolidación fiscal en el Reino Unido, pero nuestra consolidación está en España. En el momento en que consolidemos fiscalmente en España, no solo habrá dos empresas, como teníamos hasta ahora, obligadas por la ley, sino que nos afectará al conjunto del grupo ALSA en España. El paso al cumplimiento espero y va a ser anecdótico. Es decir, nosotros tenemos los procedimientos establecidos por GRI para reportar absolutamente todos los aspectos que se requieren. Como decía Marta, solo hay algún aspecto muy puntual que GRI no contempla y que
y que la ley exige, pero el procedimiento está. Nosotros hemos venido reportando en los últimos 2 años dentro de 2 empresas integradas del grupo los estados de información no financiera y bueno, pues realmente lo que hemos hecho es tirar del procedimiento que tenemos establecido para el reporte de la memoria de sostenibilidad. Yo creo que la clave se daba antes, ¿no? Nosotros no queremos reportar, sino que queremos tener una herramienta de divulgación de todo lo que hacemos. La memoria nos da resolución a esto, la exigencia por ley no nos aporta nada más, con lo cual estamos encantados de poder aprovechar el trabajo que hacemos para la memoria y con los motivos que tenemos en la memoria para poder reflejarlo en la ley. Gracias, Ignacio. Y ya para acabar, ¿tenéis algún feedback? ¿Sabéis cómo han valorado vuestros grupos de interés el que hayáis elaborado esta memoria de sostenibilidad voluntaria? Pues mira, ese es un tema que introducimos sistemáticamente en los estudios de materialidad que hacemos. Entonces, bueno, desde el primer reporte que hicimos en el año 18 hasta hoy, hemos hecho ya 2 estudios de materialidad. En el primero y en el segundo se detecta inmediatamente uno de los aspectos más demandados es el diálogo con el grupo de interés, y en el segundo estudio de materialidad lo que empezamos a evaluar es el grado de conocimiento que se tiene de nuestra acción social. Bueno, pues lo que sale claramente es que todo es mejorable, es decir, nuestros grupos de interés nos empiezan a conocer cada vez más, empiezan a conocer más las cosas que hacemos. Nosotros estamos en una línea de comunicar cada vez más y de forma más proactiva todas y cada una de las cosas que hacemos en cuanto a responsabilidad social. Y continuamos en esa dinámica. Sucesivos estudios de materialidad que hagamos, espero que sin duda detecten que cada vez se conocen mucho más las acciones que hacemos, ¿no? Nos evaluamos también con nuestra propia competencia en modos de transporte y vemos que el grado de conocimiento que se va teniendo cada vez es mayor. Y en definitiva, pues lo que os decía es que para nosotros es el verdadero valor diferencial como empresa de transporte, y entonces apostamos por que esto se divulgue cada vez más. Estamos divulgando la memoria físicamente a casi 1000 distribuciones físicas, cobramos la memoria, como no puede ser de otra manera, en la web y está abierta a todos nuestros clientes. Se distribuye telemáticamente a todos nuestros empleados, que son más de 10.000, y se está llegando pues a un volumen de distribución importante, y ahora vamos a empezar a comunicar píldoras informativas sobre cada una de nuestras acciones, tanto a clientes como a clientes individuales de nuestros usuarios de transporte, ¿no? Entonces, bueno, pues la estrategia de comunicación ahí está muy clara. Pues muchas gracias, Ignacio. De verdad que ha sido un placer contar con vuestro ejemplo práctico y reiterarte nuestras gracias y darte la bienvenida en esta que es tu casa, ¿vale? Gracias a vosotros, César, y muchas gracias por invitarnos. A ti, un abrazo. Bueno, pues la siguiente participación que tenemos es Alexandra Herrero. Alexandra es gerente del área de sostenibilidad, al igual que Marta, pero ella está especializada en gestión de personas. Vamos a aprovechar para que nos cuente, también con mucha experiencia en elaboración de informes no financieros, también auditora GRI, y vamos a aprovechar para que nos cuente de qué manera podemos agilizar, coordinar o facilitar ese proceso de elaboración de la memoria. Cuéntanos, Alexandra, cuando quieras. Un momentito. Vale, perfecto. Si me das para compartir, 2 segundos, comparto. Vale, yo quería hablaros en 5 minutos de una solución tecnológica que hemos creado en Prisma, sobre todo para facilitar la elaboración de estos informes y memorias. Como decía Marta antes, uno de los mayores problemas o trabajo que nos encontramos es a la hora de recopilar la información. Entonces, visto esto, con esta experiencia de elaboración de memorias, al final queríamos crear esta herramienta online, que es Reporta Fácil. Que Reporta Fácil, eso, para cumplir tanto con la ley de 11/2018 como con los estándares GRI, ¿vale? Y es al final para recopilar tanto información como para mostrar evolución en los diferentes años
y sobre todo es un repositorio documental que nos va a agilizar y facilitar las verificaciones, ¿vale? Vamos a tener aquí todos los documentos y a la hora de pasar una auditoría nos va a resultar muchísimo más fácil. Entonces, como veis, esta es la pantalla de inicio de nuestro reporta fácil, ¿vale? Donde el cliente entrará con un usuario y una contraseña. Y aquí, en la primera pantalla, veremos cifras principales. Esto va a depender de lo que quiera reportar cada una de las organizaciones, sobre lo que quiera ver cada una de las organizaciones. Esto tenemos un ejemplo, pero no tiene por qué ser esto. En un primer contacto con unas organizaciones, nosotros veremos cuáles son estas 12 cifras principales que quieren destacar las organizaciones y es lo que aparecerá al final en la primera pantalla. Y aquí, como veis, veremos tanto los datos del año en curso como la evolución respecto al año anterior y los datos del año anterior, ¿vale? Si hemos subido, si hemos bajado, etc. Si bajamos en la herramienta, ¿vale? Veremos, un segundo. Veremos los informes que tenemos activos o que hemos dado de alta. En este caso, que es un ejemplo, tenemos el de 2019 y el de 2020. Y dentro de cada uno de los informes, si pinchamos, podremos ver cada uno de los indicadores. La ventaja que tiene esta herramienta también es que una vez que damos de alta un informe en un año, al dar de alta al año siguiente, esta información se copia. Entonces, solo tendremos que incluir la información que es nueva, que suele coincidir sobre todo con KPIs cuantitativos. Muchos de los KPIs cualitativos se repite año a año, para no andar repitiendo y recopilando otra vez la misma información, ya lo tenemos ahí. Si vamos al ejemplo de 2020, pinchamos. Nos salen aquí todos los temas en base, como decíamos, tanto a GRI como a la ley 11/2018 de informes no financieros, ¿vale? Aquí tenemos los diferentes temas. En algunos de los temas habrá subtemas, como es en el caso que luego entro, desempeño medioambiental o el desempeño social de personas, derechos humanos, etcétera, ¿vale? Para que nos resulte más fácil poder recopilar toda esa información y porque muchas veces los responsables son diferentes. Entonces, si vemos un ejemplo, bueno, aquí ahora mismo están dados de alta todos los indicadores, pero nosotros no dejamos solo a la empresa, sino también en este primer contacto que os decía antes, también vemos qué tipo de informe quiere la organización. Si quiere un informe no financiero, si quiere una memoria GRI, si esta va a ser esencial, si va a ser exhaustiva. Entonces, en base a eso, nosotros daremos de alta los indicadores. Y la empresa verá los indicadores que ellos realmente quieren reportar, ¿vale? No todos los indicadores. Vamos a perfil de la organización como ejemplo. Y nos saldrá el listado de todos los KPIs que tendremos que reportar en este caso, ¿vale? Aquí en la parte superior veremos cuáles han sido completados, cuáles nos quedan pendientes, el porcentaje. Y luego, si vamos dentro de cada uno de los KPIs, vemos el nombre del KPI. Tenemos en algunos que es necesario tipo de información, qué es lo que tenemos que reportar, ¿vale? Y en algunos, que serán cuantitativos, veremos una gráfica y podremos ver la comparativa con otros, con el año anterior o con los años que hayamos reportado. Para que veáis un poquito más, a la hora de meter el indicador tenemos lo mismo. Tenemos el número del KPI en base a GRI. Si es solo de informe no financiero, aparecerá que es informe no financiero. El tamaño de la organización, este es un ejemplo. Las instrucciones, cómo tenemos que dar el dato o qué dato tenemos que dar. Aquí lo que os decía, subir evidencias. Esto de cara sobre todo a las verificaciones, ¿no? Para que tengamos todo ordenado y sepamos de dónde viene ese dato. Luego metemos el dato, actualizamos datos. Doy a cancelar porque no he cambiado nada y aquí ya nos aparecerá el dato que hemos incluido, ¿vale? Si es cualitativo, pues lo mismo, ¿no? En caso del nombre de la organización, pues veremos el nombre de la organización y estos serán los datos que veremos. Si nos vamos a otro ejemplo, para que veáis el tema de subtemas, os he comentado antes, que puede ser el desempeño medioambiental, por ejemplo. Vemos los diferentes, ¿no? Datos generales, podemos ver materiales, productos, energía, agua, biodiversidad, emisiones, fluentes y residuos, cumplimiento regulatorio ambiental y proveedores. Entonces, dentro de cada uno, pues tenemos lo mismo. Tenemos otra vez el porcentaje de completados, tenemos los KPIs en base a esa temática y os repito, estos KPIs ahora mismo están dados de alta todos, pero esto al final lo vamos a hacer según las necesidades de cada uno de nuestros clientes o de las organizaciones. ¿Vale? Luego, ¿cuál es el objetivo de esta herramienta? Podremos hacer dos cosas. Podremos descargarnos un informe en PDF que podremos publicar o podemos descargarnos una versión editable en la que nosotros os ayudaremos a ordenar un poco más la información y que la información
como decía Marta, o sea, esté bien estructurada, ¿no? Entonces, nosotros podemos dar apoyo en leer todos los datos que habéis introducido, en el caso de textos, cambiaremos de orden según las necesidades que tengáis de presentarlo de una manera o de otra, daremos otros recursos gráficos. Entonces, nosotros no os dejamos solos con esta herramienta, sino que os apoyamos luego para que ese informe no sea un informe solo en base a la ley, sino sea una memoria de sostenibilidad y que sea más visual. Como decía, las ventajas. Recopilamos la información de una forma muy fácil, ¿vale? Mostramos la evolución con los diferentes años. Esto nos puede valer para todo el año, no solo para las memorias e informes que publicaremos los primeros meses del año, sino podemos entrar y ahí tendremos la evolución, cómo hemos ido, dónde hemos sacado el dato. Y luego eso, es un repositorio documental que nos va a ayudar muchísimo en las verificaciones. O sea, nosotros que tanto verificamos como que estamos presentes para nuestros clientes en verificaciones externas, nos encontramos con un problema siempre de saber de dónde han venido estos datos. Entonces, lo que decía Marta también, ¿no? Nos enseñan un email o nos dicen a nosotros que enseñemos el email donde nos han pasado la información y no se trata de eso, se trata de subir al final en estos KPIs de dónde exactamente ha salido esa información. O sea, que al final vamos a tener con esta herramienta todo más ordenado, todo más claro de la información que nos falta. Por ejemplo, aquí nos falta el 50% de estos indicadores por completar. Lo pasamos al responsable, ¿no? O sea, estos están completados, sabemos un poco cómo vamos, ¿no? Y cómo llevamos los tiempos. Y bueno, esta es nuestra herramienta. Tenéis una parte de contacto si queréis ver una demo un poco más extensa o si queréis preguntarnos dudas sobre el funcionamiento de la misma. Gracias, Alexandra. Bueno, está claro que una herramienta como esta nos puede ayudar tanto en la coordinación de datos, ¿no?, como en la verificación, como decías, a la hora de aportar las evidencias. Oye, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pido disculpas, pero nos queda tiempo para dos preguntas. La primera de ellas, ya que estás aquí, Alexandra, nos pregunta ¿qué precio tiene una herramienta de este tipo? Vale, esto va a depender mucho del apoyo que necesitéis por nuestra parte. Como os decía antes, nuestro objetivo no es solo que tengáis la herramienta y que metáis los datos y dejaros solos, sino es apoyaros un poco tanto en meter la documentación, aportar evidencias, y como luego en la memoria que vamos a tener finalmente. O sea, no es nuestro objetivo que os imprimáis simplemente el informe, sino ayudaros a estructurarla de una mejor forma. Entonces, una básica puede estar a partir de 2.000 euros. Luego depende, ya te digo, del apoyo, del tipo de indicador que queréis reportar, de si queréis reportar todos los indicadores o no. Eso va a depender un poco de las necesidades de cada uno. Gracias, Alexandra. Siempre nos preocupa el precio, ¿verdad? Más en estos tiempos que corren. Pero Sí. bueno, yo entiendo que el precio variará de una organización a otra. Otra pregunta, nos pregunta Patricia si podemos dar referencias de los mejores informes. Esa, bueno, pues Patricia, la voy a responder yo, además nos conocemos personalmente. Decirte, Patricia, que no hay un informe que digas que es el mejor, ¿vale? Tradicionalmente, si miras historias de informes, pues Vodafone se ha llevado muchos premios en mejores informes y demás. Hay personas a las que le gusta el informe de Vodafone y otras que no le gustan nada. A mí sí me gusta, pero ya digo, tienes que hacer un informe que os guste a vuestra organización y a vuestros grupos de interés. Yo te puedo decir informes que a mí personalmente me encantan, como puede ser el del Grupo Conecta, como puede ser el de A3 Media, o muchos otros. Pero, insisto, no hay un informe mejor que otro. Si miras, por ejemplo, el informe de Microsoft, pues tiene 20 páginas, ¿vale? Si miras otros, pues tienen 60 páginas. Si miras el de ALSA, por ejemplo, tiene 70 páginas. Y no hay uno mejor que otro. Depende de la información que tengas que comunicar y cómo la quieres comunicar. ¿Cuál es la clave? Que te guste a ti y a tus grupos de interés, ¿vale? Pero sobre todo que no sea como ese ejemplo que ponía Marta, que sea todo texto y que sea ileíble. Es decir, que cuando lo leas, tus grupos de interés tengan cierta curiosidad. Yo siempre digo que haz la prueba. Cuando venga un proveedor a verte, un cliente, deja tu memoria impresa en la sala de espera. A ver cuántos la cogen y a ver cuántos se sienten atraídos a ojearla, por lo menos, ¿no? Bueno, y para acabar, la última pregunta. Esta va dirigida a ti, Marta. Nos dicen que para ti, ¿cuál es el aspecto de todo lo que nos has contado, que cuál es el aspecto más importante a la hora de elaborar una memoria de sostenibilidad? Vale, pues yo creo que lo que ya hemos comentado ahí en varias ocasiones, la trazabilidad, porque es verdad que hay veces que podemos encontrarnos, bueno, el que cumpla con la ley,
pues dentro de lo que cabe puede haber alguna empresa que puede tener algún problema a la hora de reportar algún dato, pero bueno, todo es justificable y todo se puede analizar. Pero la trazabilidad de la información, ahí es donde está el quid de la cuestión. Es lo que convierte una verificación en, digamos, en algo ágil, en algo agradable y, bueno, un trámite más que hay que pasar, o lo puede convertir en un infierno. O sea, yo tengo un caso que a mí es el que más me llamó la atención, de una empresa muy grande que a lo largo de su memoria nos iba diciendo el número de clientes que tenía, no sé si eran 850.000 clientes, y lo repetía en varias ocasiones. Bueno, pues durante 4 días de verificación fueron incapaces de saber de dónde había salido ese dato, fueron incapaces de decirme cuántos clientes tenían y tardaron luego una semana en decirme, en mandarme las evidencias y en darme ya el dato correcto. Entonces, con el Cristo que se monta internamente dentro de la empresa. Entonces, por eso os digo, la trazabilidad. La trazabilidad del dato es básica, es importantísima. Y lo que os decía Alex, la trazabilidad del dato no es que el área de medio ambiente me ha mandado un email con un dato en bruto. La trazabilidad del dato es, quiero ver de dónde ha salido ese dato, cuáles son los cálculos que se han hecho. Vale, no sé si con esto respondo a lo que me estaban preguntando, creo que sí. Yo creo que sí, Marta. Y nada más, agradeceros a los ponentes vuestra participación. A mí la verdad que me ha gustado bastante lo concretos que habéis sido. Hemos intentado ser muy concisos y lo que os decía al principio, no deja de ser una opinión subjetiva basada en una experiencia que no es cualquiera, ¿no? Ya os decía que tenemos aquí a parte de los mejores a nivel nacional y bueno, y no quiero decir a nivel mundial porque no les conozco a muchos de nivel mundial. Pero bueno, bromas aparte, daros las gracias a los ponentes y, por supuesto, a todos los asistentes. Esperamos que os haya gustado este webinario. Tendremos ocasión de hacer más y esperamos volver a ver. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.